bastante rica con varias décadas de desarrollo. Este sector es por lo menos 10% del PBI mundial, en algunos países mucho más, y aunque ustedes hoy gozan de una vida bastante holgada en cuanto a que no visitan de repente farmacias, pues si revisan alrededor en su familia, notarán que sus padres, tíos, abuelos tienen un conjunto de gastos recurrentes y la economía como disciplina para la correcta asignación de recursos tiene una misión en contribuir a mejorar el desempeño de los sistemas de salud, tanto en su eficiencia como en su equidad. Así que hoy tenemos un panel de lujo, ha llegado directamente al Perú el profesor Daniel Cotlear y de un poco más cerca, pero también con una experiencia internacional importante, nuestra comentarista, a quienes presentaré de inmediato. En la introducción, digamos que Perú ha tenido, como ustedes recuerdan, hace poco, la peor mortalidad de América Latina y estuvimos cerca, creo, de niveles mundiales, lamentablemente, en cuanto al COVID. Y paradójicamente esto ocurrió después de que nuestro país fuera reconocido como el que más rápidamente redujo la mortalidad infantil en la región en el contexto de los objetivos de desarrollo del milenio. Así que sobre esta aparente paradoja, Daniel nos hablará hoy y nos contará algo sobre los hechos estilizados y las hipótesis con las que se encuentra trabajando actualmente. Daniel Cotlear es economista con 30 años de experiencia en el Banco Mundial, asesorando gobiernos en temas de desarrollo y en políticas de financiamiento de la salud. Durante 15 de esos años fue asesor de ministros de salud y de salud en Perú. Autor de varios estudios sobre economía y salud en América Latina, bachiller y exprofesor de la PUC, doctorado en Oxford, y siempre es un gusto escucharlo. En todas las interacciones con él he podido apreciar tanto su rigor en la disciplina como su capacidad de ser creativo, es decir, sabe salir muy bien de la caja y volver a ella. La comentarista es Lucero Caguana, estudió economía aquí en la PUC, es colega nuestra, tiene una maestría en Economía de la Salud por el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE en México, doctora en Sistemas de Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Su trabajo se centra en analizar el financiamiento y las políticas públicas en salud. Durante 15 años fue profesora investigadora del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, donde fue coordinadora adjunta de la maestría en Ciencias en Sistemas de Salud y presidenta del Consejo de Colegio de Sistemas de Salud. Desde 2019 es profesora de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde también fue directora de la Escuela de Administración en Salud, Salud Pública y Salud Global, jefa de la carrera de Salud Pública y Salud Global, así como coordinadora de la maestría en Gerencia en Salud. Desde 2024 es profesora del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como investigadora en crónicas, Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas. Así que, sin más preámbulo, vamos a partir con la presentación de Daniel, quien tendrá de 15 a 20 minutos. Si se excede un poco de ese tiempo, pues empezaré a mostrarle las tarjetitas de colores habituales para que podamos pasar a los comentarios de Lucero, a las preguntas y a las respuestas. Así que bienvenido, Daniel, a tu casa. Gracias. Muchas gracias. Perfecto. Ok. Hola.
La verdad es que me emociona hacer una presentación en esta aula. Creo que en esta aula aprendí un montón de economía, aprendí a ser estudiante. Si recuerdo bien, hasta me enamoré en esta aula. Eh, bueno, yo principalmente lo que les quiero es contar la historia de un disenso en gestión pública, un desacuerdo sobre cómo manejar el sector de salud. Y para hacerlo más interesante, quiero motivarlo en relación con el hecho que Perú fue bicampeón en salud durante la primera parte de este siglo. Fue bicampeón una vez siendo el peor de América Latina con el COVID y otra vez siendo el mejor. Y esta paradoja que Perú haya sido el peor y al mismo tiempo el mejor, sirve para aclarar que hay una explicación que no es válida. Creo que hay ahora, hablando con algunos amigos míos economistas, cuando les digo, ¿por qué creen ustedes que Perú tuvo la peor mortalidad de COVID en América Latina? Muchos creen que es porque debe ser que el sector era muy ineficiente y muy corrupto. Pero si era ineficiente y corrupto, ¿cómo se explica que haya podido ser el mejor de América Latina en relación con la mortalidad infantil? Entonces, primero, datos, creo que todos saben, Perú tuvo el más alto exceso de mortalidad por COVID-19 en América Latina. Lo comparamos acá con países de América Latina y otros, y realmente los números en Perú son chocantes. En términos de tasa, la tasa fue mucho más alta que en todos los países con los que están ahí comparados. Esta estimación que viene de la revista Lancet estima que 285,000 personas murieron en el Perú entre el año 20 y el 21. 285,000 personas. Perú fue el campeón latinoamericano. Perú tiene 5% de la población de América Latina, pero tuvo 12% de las muertes. Puesto de otra forma, si Perú hubiese tenido la mortalidad promedio del resto del continente, 170,000 peruanos se hubieran salvado de morir. 170,000. Una de las cosas que me extraña es que con un número tan grande, no hay muchos estudios que hayan tratado de explicar esta pregunta. ¿Por qué ocurrió? 170,000 es muchísimo más peruanos que todos los que han muerto en todas las guerras desde la independencia, incluyendo la rebelión de Tupac Amaru en el Perú. Se estima que 70,000 personas murieron en los 80s y 90s en el periodo de violencia, y se han escrito bibliotecas explicando eso. ¿Cómo es posible que 170,000 peruanos que no hayan muerto? ¿Cómo se explica? Entonces he querido motivarlos. Quizá algunos de ustedes quieran pensar luego en estos temas y de repente hacer algo de investigación en alguno de ellos. ¿Qué determina que un país tenga una mayor mortalidad que otro? Normalmente se considera que hay 4 factores que son importantes. Más del 80% de la gente que murió por COVID en el mundo tenía más de 65 años. El COVID realmente mató a gente mayor. Y entonces, un primer elemento que determina cuánta mortalidad uno espera en una población es, bueno, en una población más madura, en una población mayor, donde el promedio de edad es mayor, debe haber más muertos. Un segundo
factor que explica diferencias es el de comorbilidades. Si en una población hay más gente obesa o más gente con enfermedades crónicas, cuando enferman son más, es más probable que mueran. Quizá eso explica el Perú. Un tercer factor es el de la informalidad laboral y urbana. Ante la informalidad es más difícil establecer medidas de salud pública y, por tanto, mayor posibilidad de contagio. Y finalmente, pero no menos importante, es qué tan bueno es el sistema de salud. En un buen sistema de salud, los hospitales, si es que alguien enfermaba con COVID, podía salvarle la vida. Y en muchos países, efectivamente, podía salvarle la vida. Principalmente salvaba la vida de la gente más joven, que lo que necesitaba era un poquito de tecnología, quizá oxígeno, una cama UCI. Bueno, ¿cuáles de estos 4 factores fueron los más importantes en el Perú? Y una cosa es clara, el Perú no se distingue de los otros países de América Latina ni por la edad de la población, ni por la presencia de obesidad, representando acá comorbilidades. Más o menos, el Perú está en la media en América Latina para estos 2 indicadores. Donde sí se distingue mucho el Perú es en relación con el empleo informal. Esto tenía un... Bueno, que es este diagrama. Perú está en rojo y como ven, la informalidad laboral en el Perú es bastante más alta que en la mayoría de otros países de América Latina. Una cosa importante a preguntar en este caso también es por qué, ¿no? Y el otro elemento que realmente hace que el Perú se distinga de otros es que en otros países, cuando los menores de 65 años se enfermaban y llegaban al hospital, en general se salvaban. Entonces, en Japón, apenas 5% de los muertos fueron menores de 65 años. En Italia fueron como 10 o 15, y en Chile o Brasil fue alrededor de 20%. En el Perú, la mitad de los que murieron siendo jóvenes. ¿Y por qué murieron siendo jóvenes? Pues porque los hospitales no tenían lo que necesitaban tener para poder salvarlos. Y por tanto, la pregunta de por qué el Perú tuvo una mortalidad tan alta se convierte en las 2 preguntas de por qué el Perú tuvo un nivel de informalidad tan alto y por qué tuvo un sistema de salud tan débil. Y esa es una parte de la historia que les quiero contar a continuación. Pero les recuerdo que hubo un segundo campeonato que el Perú ganó, y fue que durante el periodo de los objetivos del milenio, uno de los objetivos más importantes que todos los países en desarrollo se pusieron fue reducir la mortalidad infantil. Y el Perú tuvo un éxito enorme en hacer eso. Nuevamente el Perú está en rojo y la tasa anual promedio de reducción fue mucho más alta en el Perú que en todos los otros países de América Latina. Mis amigos economistas, cuando escuchan esto, preguntan, bueno, ¿y qué años fueron esos? Entonces le dice, fueron los años de inicio del siglo XXI. Y algunos me dicen, bueno, esos fueron años de alto crecimiento económico, ¿no? Y cuando hay un alto crecimiento económico, entonces se reduce la pobreza y por tanto es de esperar que caiga la mortalidad infantil. Y pueden tener razón, pero por eso quise poner este otro gráfico para mostrarles
que el Perú no fue tan campeón en términos de crecimiento económico durante ese periodo. O sea, al Perú le fue muy bien comparado con su historia anterior, pero fue cuarto. ¿Cómo se explica que el Perú fuera primero en reducir la mortalidad infantil? Y para hacer la pregunta más complicada todavía, cuando uno mira el gasto en salud pública en el Perú, el Perú, nuevamente la barra roja, tuvo durante ese periodo el gasto más pequeño en relación con el PIB de todos los países comparados. De lejos. Y ciertamente mucho menor que el promedio de gasto. Este es el promedio de América Latina y este es el promedio de la OCDE. La línea que acompaña las barras es la recaudación fiscal como porcentaje del PIB. Y miren qué bien predice la recaudación fiscal el gasto público como porcentaje del PIB. Durante estos 25 años se ha discutido mucho sobre si es que el Perú podía aumentar o debía aumentar la prioridad que le daba a salud comparado con lo que le da a educación o a la construcción de caminos. Y en realidad esa es una discusión ociosa. En ningún país, ninguno de esos sectores consigue tener prominencia sobre los otros de manera continuada. Lo mejor que logra es ganar prominencia durante un par de años y luego perderla. Entonces, el problema del gasto público muy probablemente está relacionado con el problema del bajo nivel de recaudación. Bueno, entonces Perú tuvo un sistema bueno, bonito y barato. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se logró mejorar la mortalidad durante el siglo XX con un gasto tan bajo? Y hay dos respuestas esenciales para eso. La primera es que en los años 90, que son parte de este periodo, el Perú todavía tenía una población muy joven y que enfrentaba enfermedades y condiciones que son relativamente fáciles de resolver. El enfoque que usó el Perú fue concentrarse en la población materno-infantil y eso para esa población funciona bien. Había además una serie de recetas muy probadas a nivel mundial, vacunas que todavía no estaban en Perú y que llegaron en ese momento y que eran vacunas muy probadas, que lograron parte de ese éxito. Hubo un programa de... Muchos niños se morían por pulmonías y por diarreas y hubo programas específicos para atenderlos y evitar eso. Perú tuvo un programita que se llamaba La Bolsita Salvadora durante algunos de esos años, que era, bueno, que permite. Ahora, hoy día, bueno, la segunda respuesta tiene que ver con la manera como el Estado operaba en el sector de salud. Y en aquella época, el Estado, el Ministerio de Salud, estaba dividido en varios mini ministerios, a los que se les llamaba programas verticales. Cada uno de estos mini ministerios tenían un jefe, técnicos medios y operadores en las clínicas y las postas médicas. Cada uno de estos ministerios tenía un objetivo muy simple. En el programa vertical de la Bolsita Salvadora, de lo que se trataba era de encontrar a todos los niños con diarrea y darles una bolsita salvadora. Bien fácil. Y había un sistema de información bien preciso que medía eso. Y había un presupuesto que solamente llegaba a ese programa y que no se filtraba a otros programas o a otras enfermedades
en parte porque muchos de estos programas eran financiados por donantes extranjeros como USAID, que imponían como condición que esto debía funcionar así, ¿no? Que hubiera mucha rendición de cuentas, que fueran muy claras las cuentas. Queríamos estar seguros que todos los dólares que ponemos van a la bolsita salvadora. Entonces, esos programas fueron súper efectivos, súper eficientes, porque le sacaban el jugo a cada dólar que se gastaba en ellos, en términos de salvar vidas de niños. Eh, una cosa que empezó a notarse como un problema es que cuando tienes un ministerio dividido así, entonces hay una serie de costos que se duplican, triplican, ¿verdad? Tienes que tener todas aquellas cosas que mencioné hace un momento en el programa, tienes que financiarlo. Entonces, había una percepción que esto creaba una cierta ineficiencia, pero en ese momento, por lo menos, se suponía que valía la pena. Un tema que se hizo mucho más común en todo el mundo a partir ya del siglo XXI es que estos programas, si bien son eficientes para salvar a niños, niños pequeños y madres para la lucha contra enfermedades transmisibles, no son eficientes cuando el problema que se tiene es de una población mayor cuyos problemas ya no son las diarreas, sino enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión, que no se curan, sino que se tienen que acompañar y manejar. Eh, y entonces, bueno, empieza el siglo XXI y aparecen dos escuelas, dos narrativas dentro del Estado peruano. Una de ellas, en el Ministerio de Salud, buscaba, decía, la población está cambiando, los problemas demográficos y epidemiológicos son ahora más maduros, tenemos que cambiar el sistema, el modelo de gestión y el modelo de financiamiento de la gestión. Y entonces, durante varios años, en los años 90, dentro del ministerio había un movimiento liderado por sanitaristas que quería integrar los programas verticales y construir un sistema único que fuera más eficiente y que permitiera atender los nuevos problemas de salud. Hubo un montón de intentos de fusionar, cambiar el organigrama del ministerio. Algunos funcionaron un tiempito y después hubo retrocesos. Mucha gente estaba en contra de eso. Si ustedes se ponen a pensar, cuando uno tiene en cada programa un jefe, técnicos medios, operadores en la base, sistemas de información, cada una de estas cosas implica que tienes un grupo que se convierte en un grupo político que busca defender esa forma de estructurar el sistema. Y por otro lado, los donantes, incluyendo USAID en aquella época, estaban muy opuestos a que se perdiera esto porque, como digo, para esos objetivos, si de lo que se trataba era de salvar niños de la diarrea, no había una forma mejor de hacerlo que a través de los programas verticales. Eventualmente lograron la fusión. Al mismo tiempo que había esta pugna por integrar los programas verticales del Ministerio de Salud, había otra pugna que tenía que ver con el hecho que el Perú tiene un sistema muy fragmentado de salud. Hay un Ministerio de Salud que atiende una parte de la población, E-Salud atiende a otra parte de la población, las Fuerzas Armadas tenían en aquella época cada una sus propios hospitales. Lo mismo ocurría con las 3 policías que existieron alguna vez. Y entonces la idea era, primero, al interior de todos estos subsectores públicos, se podría integrar todo esto y hacer que todos estos hospitales trabajen juntos. Y luego había un objetivo aún más ambicioso,
que es ¿por qué no hacemos como en los países de economías avanzadas, que todos los ciudadanos sean elegibles para utilizar cualquier hospital y que esto se financie a través de un sistema de seguros? Entonces, esto fue nuevamente una pugna muy difícil, había gente a favor, hubo gente en contra. Eventualmente esto es aprobado por el ejecutivo de aquella época, se presenta al Congreso y el Congreso aprobó una ley muy importante que fue la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. Aseguramiento universal. Universal quería decir, ya no es solamente madres y niños, ya no es solamente los pobres, es toda la población. Y para toda la población necesitamos tener un plan cómo lo vamos a incorporar. Aseguramiento quería decir, esto se va a financiar a través de contribuciones. Los trabajadores del sector formal van a seguir contribuyendo como lo hacían hasta ese momento y financiarse a través del Seguro Social. Los trabajadores informales iban a ser incorporados de distintas maneras y había un plan de cómo hacerlo. Dentro del Ministerio de Salud y dentro del sector salud, esto se consideró un enorme éxito y durante muchos años los funcionarios del Ministerio, de la Seguridad Social y una parte del gobierno trabajaban para poder implementar esta ley de aseguramiento universal en salud, que tenía una meta en la cual, no estoy seguro si era el 2018 o 2020, en la cual todos los peruanos estarían asegurados y todos podrían entrar a cualquier hospital y recibir ese tipo de atención. Los que trabajaban en el Ministerio de Salud tenían que cambiar un sistema muy tradicional, con una organización administrativa muy simple y antigua, y convertir eso en un sistema de seguros moderno. Entonces, se generaron una serie de instituciones nuevas. Hubo aseguradoras de salud, proveedores de salud, una superintendencia de salud. Mientras tanto, perdón, este diagrama muestra cómo avanzó el aseguramiento durante ese periodo. La línea roja es la cobertura de e-salud, la celeste la cobertura del SIS, el Seguro Integrado de Salud. Y como ven, hubo un crecimiento importante en relación con el aseguramiento. Hay una pugna también perdón. Mientras en el Ministerio de Salud había esta lógica, el aseguramiento universal, en el Ministerio de Economía había una idea completamente diferente de cómo funcionaba el sector salud. Y el Ministerio de Economía hizo una serie de cosas que dificultaron mucho el avance del aseguramiento universal. Concretamente, durante los años de alto crecimiento económico a inicios del siglo XXI, los trabajadores tuvieron ingresos que crecían y con eso crecieron rápidamente las contribuciones a la seguridad social. eSalud, una institución de la seguridad social, triplicó sus ingresos. Se convertía en un seguro bien financiado y por primera vez hubiera podido ser posible invertir en brindar los servicios de salud que la nueva población requería. Se necesitaba realmente pasar de un sistema pobre y barato a un sistema mucho más ambicioso. Y en ese momento habían los fondos para hacerlo. En el Ministerio de Economía lo entendían diferente. La experiencia de los años 80 había llevado a que el Ministerio de Economía
le tenga mucho miedo a cualquier cosa que mostrara crecimiento en el Estado. Y entonces cuando vieron que Salud tenía todo este dinero, les pareció excesivo. Y durante varios años se dio una serie de medidas legislativas que le recortaron drásticamente los fondos a Salud. Se eliminaron las contribuciones por gratificación y aguinaldo. Originalmente, todos los trabajadores de salud se pagaba por los trabajadores de salud 9% de la planilla. Lo primero que hicieron fue recortar este 9% de la gratificación y aguinaldo. Luego decidieron reducir la cotización por trabajadores públicos. Los trabajadores privados se seguía pagando 9% por los trabajadores privados. Por los trabajadores públicos ahora se pusieron techos que estaban entre 4 y 5%. Para fomentar la industria de la agroexportación, decidieron que por los trabajadores agroexportadores, solamente había que pagar 4%. El MEF hasta ese momento pagaba las contribuciones de pensiones para los trabajadores de salud, pero en ese momento decidieron que en realidad de salud no pertenecía al sistema estatal, por tanto ellos no pagarían y más bien salud debía pagar las contribuciones de pensiones a través de sus ingresos de recaudación. Se elimina también el piso mínimo para contribuciones de pensionistas de las AFPs. Yo sospecho que en este momento ese puede ser quizá el hueco más grande dentro de salud. Mientras tanto, el CIS había, como vieron ustedes en el diagrama, incrementado muy rápidamente su cobertura. Y eso era acorde con la filosofía de la ley del aseguramiento universal, pero no era acorde con la mentalidad que pensaba que el sector de salud seguía funcionando como en los 90s para madres y niños y para pobres solamente. Y entonces cuando el presidente Kuczynski llega al gobierno, él denuncia ante el periodismo que había 10 millones de infiltrados en el CIS. Esto era gente que había sido absorbida en el CIS a través de los mecanismos de la ley de la ley de aseguramiento universal, pero el presidente Kuczynski pensaba que eran infiltrados. La ministra de Salud en ese momento decide pedir que se identifique a los infiltrados y se les elimine de las planillas, y le dan 2 años al sistema para hacer eso. 2 años después, el presidente Vizcarra le dicen: presidente, hay un problema, el CIS no puede seguir operando porque le habían dado solamente 2 años para quitar a los infiltrados, usted tiene que votar a los infiltrados. Y entonces, frente a ese problema, el presidente Vizcarra soluciona el problema diciendo: no, este año va a ser el año de la cobertura universal de salud, es el 2020, el año de la cobertura universal de salud, y por tanto, todos los peruanos que no tengan seguro son de ahora en adelante miembros del CIS. Excepto que esta solución la dio sin aumentarle el presupuesto y sin cambiarle las reglas al CIS. En otras palabras, el problema se solucionó de palabra, pero más bien esto lo que hizo fue impedir que el CIS funcionase como un seguro. Te voy a robar 2 minutos más, si me permites, para contarles la historia del siglo de la otra narrativa que existía en el gobierno. Y esto era que a inicios del siglo, el MEF estaba preocupado por la situación fiscal y una de las cosas que le preocupaba era la eficiencia del gasto. Entonces, para mejorar la eficiencia del gasto, el MEF contrata a unos técnicos que lo convencen que la manera de hacer eso es creando un presupuesto por resultados.
se hace una gran campaña de publicidad para que el país entienda lo que era el programa por resultados y programa por resultados. Vamos a pagar cuando haya resultados. Si no hay resultados, no vamos a pagar. Y el programa por resultados nos va a permitir aprender que funciona y que no funciona. Y por tanto, cada año lo vamos a hacer un poquito mejor. El programa por resultados que se implementa desde el MEF se empieza a implementar utilizando como piloto al Ministerio de Salud. Y para eso se crean programas estratégicos de salud. ¿Qué son estos programas estratégicos de salud? Bueno, el MEF contrata a los antiguos técnicos que habían trabajado en el Ministerio de Salud manejando los programas verticales, los lleva al edificio del MEF y los programas estratégicos de salud que se implementan son los mismos programas que en el MINSA se habían fusionado 10 años antes. El MEF crea un sistema presupuestario que prohíbe combinar fondos entre programas y por tanto obliga a tener procedimientos burocráticos que aíslan y duplican y replican el sistema que había existido en los 90 en el Ministerio de Salud. Hay una gran novedad, que es, se agrega un programa que es el programa articulado nutricional. Y la novedad es que como la nutrición, según explicaban ellos, es un problema que no atañe a un solo ministerio. Esto no lo puede resolver el Ministerio de Salud, lo tiene que resolver Salud junto con Mujer, junto con el MIDIS, y por tanto no podemos darle este presupuesto a ninguno de los ministerios. Entonces, como el programa articulado nutricional tiene esta necesidad multisectorial, lo vamos a manejar desde el MEF. Y como ya estamos manejando desde el MEF este programa, empezaron también a manejar todos estos otros programas estratégicos desde el MEF. Esto es una cosa que en los años que estuve en el Banco Mundial, creo que todos los países con los que trabajé consideran que hay algunas políticas que son políticas que maneja el Ministerio de Economía para asegurar un buen manejo fiscal, pero las políticas sectoriales en todas partes se reconoce que son del expertise de los locales. Pasan los años y les puedo contar el presupuesto por resultados, que entiendo que todavía existe y que todavía se llama presupuesto por resultados. Bueno, se hace conocido y creo que ni siquiera los funcionarios del MEF en este momento pretenden que funcione por resultados. No, nunca se condicionaron los desembolsos a las metas. Muy pocas veces se evaluó el presupuesto de un año para crear el presupuesto del año siguiente. Y son presupuestos que siguen pagando por insumos y requieren una gran burocracia. El PPR, que como digo sigue funcionando, el año pasado, el año 24, le informó a la OCDE, vino una misión de la OCDE y les preguntó cómo funciona el sistema, el presupuesto por resultados. Y entonces dieron dos ejemplos para hablar de los éxitos del presupuesto por resultados. El primero es que los partos institucionales crecieron entre el 2014 y el 2021, crecieron en 4%. Eso es un detalle en este momento para las necesidades de salud del país. El segundo ejemplo que dieron, y este era el más importante, y esto era lo que había sido la bandera del presupuesto por resultados, se refiere a la desnutrición y concretamente a la anemia. El año pasado le informan a la OCDE que entre el 14 y el 21 se había reducido la anemia en niños de 46% al 39%.
7 puntos estadísticos que podría haber sido un error estadístico de lo chiquito que era. Y efectivamente, el año 23 se hace una encuesta, la encuesta nacional de salud, que mide directamente el tema de la anemia. Y la anemia, en lugar de reducir, había aumentado en la década posterior al 2014. No solamente no tuvieron éxito en hacerlo a nivel del país, sino si es que lo quieren ver en forma comparativa, que también ayudó el presupuesto por resultados a solucionar el problema de la anemia en el Perú comparado con otros países en muy poco. Los países que más redujeron la anemia, como se medía en aquellas épocas, fueron Bolivia y Ecuador. Guatemala y Perú la redujeron un poquito, pero todavía muy por encima de lo que los países, los mejores países en relación con la anemia habían logrado. Voy a correr en esto para que el moderador no me saque la tarjeta roja. ¿Cómo difieren los dos caminos de gestión? Y quizá esto podemos volver a esto en más detalle en preguntas. Pero bueno, hubo dos definiciones de eficiencia que eran completamente diferentes. Para el MEF, la eficiencia del sector salud tenía que ver todavía con bolsitas salvadoras y con salvar a los niños de la diarrea. Para el Ministerio de Salud, lo que había era una población y una epidemiología completamente diferente. El modelo de gestión era totalmente distinto. El MEF consideraba que había que poner coeficientes para cada uno de los programas y lo que debían hacer los trabajadores de salud en todo el país era responder a los coeficientes que en el Ministerio de Economía se imponían. Y el modelo de gestión de seguros es un modelo que funciona a través de mecanismos de mercado, paga reembolsos a proveedores. Los proveedores son entidades con sistemas de gestión complejos y los gerentes de estos proveedores, gerente de un hospital, por ejemplo, que tiene que comprar 15,000 insumos en un año, decide cuáles son los mejores sistemas a seguir. Como digo, quizá regresamos a esto después si es que hay preguntas y déjenme terminar con algunas conclusiones. Lo que ocurrió es mucho más complejo. La razón por la cual el año 2020 y el 2021 murieron tantos peruanos en respuesta a la pandemia no se puede explicar simplemente como un problema de ineficiencia, ni siquiera como un problema de corrupción. Creo que en el país tenemos que hacer un esfuerzo de estudiar en mucho más detalle qué fue lo que pasó. Y tengo algunas sugerencias si es que alguno tuviera interés en perseguir eso. En la década anterior a la pandemia hubo dos conductores de la política de salud que tuvieron caminos totalmente diferentes, se estorbaron el uno al otro, no permitieron que el otro implementara su visión. Fueron 10 años en que el sector avanzó prácticamente sin un norte claro. La presión tributaria siguió estancada en el Perú, en parte porque, de acuerdo al discurso del MEF, los objetivos del sector eran esos objetivos que se habían perseguido en el siglo anterior y eran objetivos que eran relativamente fáciles de financiar. Por tanto, no había realmente una necesidad política de elevar la tributación.
La deuda externa se mantuvo muy baja y siempre una promesa que se hacía, una de las razones por las cuales una deuda externa baja se suponía que iba a ser importante en caso hubiera una emergencia, es que iba a funcionar como un seguro. Si tenemos una deuda baja, va a ser para el Perú muy fácil endeudarnos y si necesitamos salir a comprar algo, vacunas, pruebas, mascarillas, camas UCI, oxígeno, sería muy fácil hacer esas compras. Lo que ocurrió en la práctica es que teniendo una deuda muy baja y teniendo mucho acceso al financiamiento externo, no había la capacidad para hacer esas compras y desarrollarla rápidamente. Por eso murió tanta gente. Llegó la pandemia y los hospitales no tenían oxígeno, no tenían camas UCI, no tenían capacidad de compra. Gracias. Y gracias, Edmundo, por tu paciencia. Gracias, Daniel. Vamos a escuchar a Lucero, que va a comentar desde sus notas la exposición de Daniel. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes, y es un honor para mí estar frente a ustedes y seguir la presentación tan buena que dio el profesor Kotler, porque venía acá camino a la universidad, tal vez como ustedes, y uno viene en los caminos yendo derecho, ¿no? Pensando qué voy a hacer y hasta dónde voy. No te pones a ver hacia atrás, o sea, sigues lo que ya conocías. No te pones a ver hacia atrás, hacia los lados, muchas veces estás no observando tu contexto. Y pensando eso, me acordé mucho de esto que estaba mencionando el profesor respecto a, ¿será que en el MEF, en todo este tiempo, y el gobierno peruano en general, seguía la misma receta y el mismo camino que había conocido durante tiempo, que había sido exitoso, sin haber visto que tal vez ahora hay un camino más que pueda ser más rápido, o que las condiciones cambiaron y entonces ahora tenía que haber ajustado las cosas para que funcionaran? Y esto comienza a hacernos reflexionar sobre si eso pasó, podría explicar justamente lo que pasó con las muertes por COVID-19. Sería el MEF que ha estado dirigiendo la política fiscal usando las mismas fórmulas, sin haber revisado que estábamos cambiando de población, que habían habido transiciones geográficas, que ya estábamos en otro mundo, con otras necesidades. Y esto es algo que creo que sí es bastante importante de conversar, sobre todo siendo ustedes economistas, ¿no? O economistas en formación. Porque nos enseñan a seguir, a estudiar la demanda, la oferta, a pensar qué va a pasar, pero también tenemos que estar muy atentos a las condiciones en las que se está moviendo todo esto y que nada es estático. Como bien expresó el profesor, hemos tenido acá un asunto muy fuerte. Durante el siglo pasado, si ustedes han estado atentos, o tal vez estaban muy pequeños, pero el mundo estaba en una búsqueda de lograr reducir la pobreza. Y las políticas en general eran dirigidas hacia un crecimiento económico, ¿no? Y estos eran los objetivos de desarrollo del milenio. Para ello estaban justamente, no solamente Perú, sino todo el mundo enfocado en políticas para de salud materno-infantil, incluso algunas infecciosas, de tuberculosis, VIH, SIDA, y lo que llamaban en ese momento enfermedades de la pobreza. Estamos, lo que luego mostraron los ODS, que son los que ahora todos ustedes deben conocer, es que el origen de todo ello era decir, no solamente basta que la gente tenga más dinero, sacar de la pobreza a alguien no significa darle más, sino mejorar sus condiciones de vida a través del desarrollo.
y entender bien que el desarrollo no es igual a crecimiento. Entonces, esto, en otras palabras, en otras instancias, significa también que no solamente vas a utilizar, no solamente te vas a fijar en tener más, sino en ver cómo consumes, cómo produces y finalmente cómo tomas decisiones en los países. Tenemos actualmente un sistema de salud, como es nuestro país, fragmentado, segmentado y descentralizado, además, porque algo que también olvidó Daniel decir es que no solamente es el Ministerio de Economía y Finanzas diciéndole al MINSA y el MINSA con sus programas, sino también tenemos el MINSA hablando a los gobiernos regionales que toman decisiones en cada una de sus espacios, ¿no? Y justamente ahí entra esta función de financiamiento en salud y preguntarnos cómo, con qué y qué financiamos, ¿no? Y también pensar, es que entonces o sea, la pregunta de la hipótesis que además nos pone el profesor Kotler, nos hace pensar en quién toma las decisiones en salud entonces, o quién ha estado tomando las decisiones en salud, porque podrías haber pensado, bueno, sí, sectorialmente es quien las opera, que es el Ministerio de Salud, pero ¿y si es el quien da dinero? Desde el inicio nos comentaba, las agencias daban dinero para lograr ciertas cosas, entonces, por ejemplo, reducir las muertes por infecciones respiratorias, por enfermedades diarreicas, dirige y establece cuál es la prioridad y qué se hace. El Ministerio de Economía y Finanzas da dinero para los programas que están financiados por presupuesto por resultados y entonces establece incluso qué partidas se financian y qué no. Por cierto, saben que son las partidas presupuestarias, ¿verdad? O sea, tenemos un presupuesto tan estricto que no se puede mover dinero entre partidas. Y esto tuvo que ser temporalmente roto durante la época de COVID porque nos dimos cuenta que no podíamos resolver nada urgente si manteníamos el sistema como estaba. Por tanto, habría que estar viendo qué está pasando entre esta pugna entre MINSA y MEF respecto a cómo tomar decisiones, porque paradójicamente dentro de los sistemas de salud, teóricamente, ¿no? Y toda esta parte, existe toda una noción de la función de financiamiento y entonces te estás pensando que para la salud hay que recaudar dinero, hay que mancomunar fondos y hay que comprar estratégicamente. Entonces, reunir dinero pues es tener impuestos, cobrar cuotas de recuperación, justamente parte de lo que ha estado señalando el profesor, ¿no? Con salud también le cobra al Estado porque es un empleador más, ¿no? Y es uno de los principales deudores de salud. Y va también a pensarse que todo lo que se reúne tiene que ser repartido y tenemos que ver que se compre de la mejor forma. Hasta eso todavía tenemos varias reglas que dar, pero no pueden convivir situaciones en las cuales se piden resultados y no puedes mover nada. Es como si les dijéramos a ustedes, ustedes no pueden tomar decisiones sobre sus horas y cómo deciden qué estudiar o a qué hora estudian o cómo deben, o sea, tienen que seguir así, todas las cosas. Pero si me cambiaron el horario de una clase, ¿cómo hago para ajustarme? ¿Cómo hago para poder ser más flexible? Simplemente no podrían, porque todo estaba tan establecido. Esto ha generado finalmente que ahorita tengamos que 27% de la población, según la encuesta nacional de hogares, realiza gastos de bolsillo. Y entonces, perdón, que 27% del gasto de salud sea gasto de bolsillo. Y generalmente es para comprar medicamentos. Entonces, esta hipótesis que no la logró presentar porque ya no tenía tiempo el profesor, que si la rigidez presupuestaria impide que la atención primaria incluya enfermedades crónicas, ¿no? Y que estas enfermedades crónicas hace que se congestionen hospitales que no pueden comprar los medicamentos, los insumos que necesitan, tiene bastante sentido y es bastante provocador, porque desde el sector salud, lo que te diría todo el mundo es, claro, pero ¿y cómo le hacemos? Porque a nosotros nos pidieron
cobrar estratégicamente, lo estamos tratando de hacer. Se discute sobre cómo manejar el dinero que te llega del mes, pero si tienes que el que te está entregando el dinero te pone reglas que no te permiten ser flexible para lograr las cosas, vas a tener choques, ¿no? Con esta gestión rígida. Y justamente el informe de los sistemas de salud de la OECD, que hubo que pedir información, como mencionaba previamente, iba señalando que era necesario justamente revisar estos presupuestos por resultados, porque el presupuesto por resultados, si bien ha tenido ciertas ha tenido resultados, digamos así, ha mejorado algunas cosas, convive con presupuestos históricos, convive con partidas, convive con todas estas replicación de lo que se ha hecho durante mucho tiempo. En un espacio fragmentado y segmentado, con una cartera de servicios limitada, y que impide que la gente pueda usar los servicios cuando lo necesiten. Realmente no estamos logrando las cosas que debamos hacer. Porque la pregunta creo que va más allá, ¿no? ¿Por qué morir de una enfermedad infecciosa si habíamos podido de alguna forma combatirlas? Si habíamos podido ir más allá de lo que dábamos. Para mí, no es que me dé una respuesta, pero para mí es porque mantuvimos una fórmula que tenía muchos años funcionando, pero que funcionó para esos años, que estaba pensada para esos años. Ni siquiera los presupuestos por resultados en su diseño se han revisado con tanto detalle, ¿no? Chicos, ustedes han visto mucho de estas obras que se prometen que se van a hacer y que se quedan inconclusas durante mucho tiempo y que después las vuelven a hacer y ya no funcionan tan bien, ¿no? Porque ya construyeron más cosas, hicieron alrededor, como la vía expresa, que le comenzaron a construir casas, etc. Esto es lo que pasa también. Si yo tengo un diseño que tiene muchos años, pero que ya las cosas cambiaron, ya no va a funcionar. Es algo que me dejó pensando la presentación del profesor, y pienso que tampoco la respuesta es interna desde salud, porque acá se está condicionando la respuesta de un sistema por el financiamiento y los mecanismos de pago para hacerlo. Y bueno, este es mi comentario. Más bien me ha dejado muchísimas ideas ahí dando vueltas y espero que ustedes también al respecto. Gracias. Lo que sigue es darles la palabra a ustedes. Entonces, con el micrófono se van a acercar a sus lugares para que pidan la palabra. Vamos a juntar varias preguntas de tal manera que después Lucero y Daniel las contesten según las que sientan que les tocan más directamente. ¿Quién empieza? Ajá, profesor Tábara. Y a partir de él, el micrófono circula hacia quienes deseen tomarlo. Bien, felicitaciones a los dos por a Daniel por la exposición y a Lucero por los comentarios. Yo estuve estos días en la reunión del taller de seminario de tesis y uno de los profesores de nuestro taller ha vivido en Pakistán, creo que está en el Banco Mundial, ahora está en Quito, y contaba, bueno, es una persona ya mayor y contaba que el gasto de bolsillo que él tiene acá en medicamentos, los medicamentos que toma, es como 30 veces más de lo que paga, de lo que pagaba en Guayaquil, perdón, en Pakistán, y ha estado en otros países, y él lo que destaca siempre es eso, ¿no? Que acá los gastos son exorbitantes, ¿no? Hay un problema, obviamente, con el precio de los medicamentos. Está el tema de los genéricos, que es una discusión bien de fondo. Y luego está el sistema privado de salud. Ustedes creo que han hecho mucho énfasis en el lado público, ¿no? Pero yo he tenido siempre la sospecha de que lo privado termina con frecuencia parasitando a lo público, ¿no? Y al final tenemos un sistema en el cual uno no sabe, hay vasos comunicantes desde la fuerza laboral de los médicos hacia las clínicas, digamos, hay reportajes periodísticos incluso que a veces documentan cómo llega el médico, marca la tarjeta en el hospital a las 7 de la mañana y a las 8:30 cruza la pista y se va a la clínica privada. Y al final uno, claro, los que van a pedir cita
al hospital público le dan cita dentro de 3 meses, ¿no? Entonces, al final, los ciudadanos que pagamos impuestos terminamos financiando a los negocios privados, ¿no? Y la SUNEDU, perdón, la SUNEDU no, su salud, ¿no? No tiene un diseño como agencia reguladora que tenga dientes, depende, entiendo, del ministro de Salud, no sé si lo puede cambiar a su libre albedrío el responsable. Hay todo un diseño regulatorio y una gobernanza regulatoria del sistema de salud absolutamente precaria también, ¿no? Imagino que hay investigaciones sobre eso, por eso les pediría sus comentarios o su opinión sobre estas hipótesis o este diagnóstico. Sí. Gracias, Pepe. Muchas gracias por la exposición. Me pareció súper interesante todo lo que ha mencionado. Y por lo menos tengo 2 preguntas, pero una principal es precisamente todo el tema que han hablado de este choque que hay entre el MEF y el MINSA, y sobre todo mirando a futuro y considerando siempre los comentarios que hace el profesor Alonso Segura sobre el tema de el presupuesto fiscal y el déficit fiscal y todo ello, porque siento que por lo menos en los años que vienen siempre va a haber este choque por las finanzas, el control del déficit fiscal y cuánto dinero hay y cuánto dinero no se quiere sacar. Y es no solamente con el MINSA, es en general en varios aspectos, el MIDIS, el Minedu, todo ello. Recuerdo que lo íbamos a comentar en el coloquio último que hubo con la profesora Lucero y los demás ponentes, que es que siempre hay este conflicto de, ok, se puede hacer esto, se puede hacer otra cosa que pueda aportar en diferentes lugares del desarrollo, pero que el MEF dice, no, porque no hay presupuesto. No, y hay ese choque constante y al fin y al cabo mencionaron precisamente que este enfoque de resultados suele ser rígido y completamente impráctico a la hora de hacer realmente cambios que puedan ayudar a la población. Y ahí tal vez entraría lo que no se le alcanzó al profesor Daniel Kotler de hablar de la diferencia entre gestión, que la perspectiva que tiene el MEF con el MINSA, que no lo desarrolló mucho y que sí quisiera ver esa diferencia, porque creo que en los años posteriores, sobre todo ahora con elecciones, va a haber todo este conflicto entre el MEF y los demás sectores para la parte ejecutiva que al fin y al cabo pues no pueden hacer nada si no tienen presupuesto y realmente pueden hacer algo bueno, pero no pueden hacerlo. Y la segunda pregunta más corta es sobre el tema de la carrera de los propios médicos, porque me acuerdo que en pandemia mucho se hablaba de la falta de especialistas en este tipo de enfermedades como el COVID infecciosas o enfermedades mucho más complejas de lo que un médico general podría abarcar. Y precisamente, por lo menos en el Perú, y sobre todo hablando de médicos en el sector público, como mencionó el profesor Taveras, hay un conflicto obviamente de intereses que se dan al sector público, pero también es el hecho de que no hay incentivos a veces ni siquiera para ser médico ahora. Y inclusive ayer me acuerdo que estábamos conversando en el curso de Economía y Desarrollo sobre que algunos médicos en formación que van al Serum muchas veces ni siquiera atienden bien a los propios operadores porque, bueno, solo van por el Serum para luego volver a Lima y no tienen otro incentivo más para realmente aportar a las poblaciones vulnerables más alejadas de los centros urbanos. Entonces, por ahí van mis 2 preguntas. La formación de médicos en el Perú, ¿cómo afecta esto precisamente como se vio en pandemia y el conflicto que va a haber posiblemente en los próximos años con el MEF y toda la parte ejecutiva del Poder Ejecutivo? Gracias. Buenas tardes. Yo también tengo 2 preguntas. Gracias por la charla, muy interesante. Quería preguntar, para comenzar, o sea, si es que tiene tantas ineficiencias este método pues, de gestión por resultados, ¿por qué se mantuvo tanto tiempo? O sea, porque dijeron que al final nunca se respetaban las partidas. Entonces, bueno, me pregunté ¿por qué se mantuvo este tiempo? Quizás era una moda de gestión moderna en Latinoamérica. Y la segunda pregunta sería, ¿qué ejemplos consideran ustedes que podríamos emular de otros países para reformar la manera en que se gestiona pues, la salud pública en Perú? Gracias. ¿Alguien más? A ver, todavía no recibo en el WhatsApp consultas, entonces vamos a proceder a escuchar a Lucero y Daniel para que reaccionen ante las preguntas de nuestro público. Okay.
Bueno, como me dejas que elija yo, entonces yo voy a elegir unas cuantas y te dejo las difíciles a ti, ¿ok? Ok. Eh, em, Pepe, el problema de la regulación y en particular el problema de la regulación de la parte privada. En todas partes del mundo, muy difícil regular el sector privado, pero es especialmente difícil, creo, imposible, si es que no tienes el tipo de... Si no tienes técnicos de alto nivel, con mucho entrenamiento, con mucha exposición internacional. Y el SUNEDU, sí, su salud nunca llegó a constituirse de esa manera. Y en parte creo que no llegó a constituirse de esa manera porque nunca, de nuevo, habían estas dos concepciones. Entonces, los que trabajaban en el sector pensaban efectivamente es necesario uno de los requerimientos de la superintendencia es que regulen la parte privada. En el MEF, muchas de los roles que SUNEDU tenía de acuerdo con la ley se consideraban que eran roles de Indecopi. Y entonces el MEF nuevamente hizo muy difícil que que su salud llegara a desarrollar, ni siquiera a aclarar sus responsabilidades. Sobre MEF y MINSA y la distribución de roles, no sé si todavía puedo, bueno, no, es que creo que ya no está. ¿Sí? Sí. No, pero no tiene importancia. Sí, sí. Sí, hay en este momento una discusión que a mí me parece que es muy interesante y muy importante, que se refiere a la declaración del Consejo Fiscal en relación con el gasto. Y la declaración del Consejo Fiscal se refiere a, en términos que creo yo son principalmente legales, a que hay autorizaciones y responsabilidades que son del Poder Ejecutivo y otras que son del Poder Legislativo. Y en este momento el temor es que el Poder Legislativo no está reconociendo sus limitaciones y está entrando en un campo prohibido. Yo creo que efectivamente eso es cierto y creo que eso es peligroso, pero al mismo tiempo creo que esta historia que les he contado explica un poco por qué en el país empieza a haber una impaciencia porque algunas de las cosas que decide el MEF concretamente a nombre del Ejecutivo son difíciles de justificar. El MEF tiene, por constitución y por muy buenas razones, responsabilidades de mantener una macroeconomía sana y evitar un alto gasto fiscal. Pero el MEF realmente no me parece a mí que tenga la autoridad, según la legislación o la Constitución, de entrar en muchas áreas en las que entran. El ejemplo de este intento de gestionar desde el MEF actividades del Ministerio de Salud, que además habían sido aprobadas por ley, creo que ha llevado a que muchos de los defensores de este otro modelo pierdan paciencia y consideren que el MEF en realidad no está simplemente defendiendo
los valores de estabilidad, sino que está entrando bajo la excusa de los deberes de estabilidad, está entrando en temas que no le corresponden. Si el PPR no funcionaba, ¿por qué se sostuvo durante tanto tiempo? A mí me parece que esa sería una linda, no sé si todavía hacen tesis de bachillerato, pero yo creo que fue una cosa comunicacionalmente tan efectiva que pudo protegerse 10 años simplemente en base a su nombre. Pero realmente creo que sería muy interesante que alguien hiciera una pequeña tesis para documentar, por ejemplo, cuántas veces se evaluó, cuántas veces efectivamente hubo una discusión que permitiera que se detenga el desembolso si es que no se lograban resultados. Tratar de entender qué era lo que se trató de hacer y finalmente cómo se hizo. Mi impresión es que lo que ocurrió fue su poder comunicacional. Bueno, las preguntas difíciles para Lucero. Bueno, gracias. Retomo algunas porque sí las había estado también anotando. Efectivamente, también sería una bonita tesis si alguien quiere realizar. Es qué tanto hay un subsidio cruzado entre el sector privado y el sector público, ¿no? Salud. Atención en justamente, y en qué, porque muchas veces tenemos esas nociones que para enfermedades crónicas te vas moviendo hacia donde cuesta menos, pero cuando es más barato, tal vez te vas a cierto proveedor, ¿no? Así que sería bastante interesante de ver. Creo que tiene que ver también con un asunto de sistemas de información que no compartimos. Esa es parte de nuestra fragmentación, parte de todo lo que podría ayudar incluso a un organismo como su salud, que no puede, que no, ni siquiera puede exigir información completa de los del sector público, privado, perdón. Y a veces del público también, sistemas que no hablan entre sí también en el privado, en el público, perdón. Sobre la política fiscal, MEF y MINSA, bueno, ya lo compartió el profesor, pero creo que acá tenemos un asunto, qué difícil debe ser ministro de Economía, ¿no? Y Finanzas, porque tienes recursos limitados como tal, como lo que sean, y un montón de necesidades. Todos te piden, todos quieren que financies lo que es suyo y además a su manera. Y hay que tratar de ser eficiente y cuidar que las cosas fluyan y no sobreendeudarnos, etc. Pero justamente para poder priorizar necesitas tener buena información y buenos argumentos. Quizás el mayor pecado que tenemos y en muchos de los sectores, y hablo también como salubrista, sanitarista, como decía también el profesor, es que no tomamos buenos argumentos, pero no estamos acostumbrados siempre a estar haciendo análisis de costo-beneficio de las diferentes políticas, y entonces con qué argumentos comienzas a pedir que haya más o menos. Los estudios se tienen que hacer al respecto. Y ya no solamente tenemos que decir tenemos que hacer, sino hacerlos, ¿no? Estamos en un momento clave para poder tomar decisiones y apoyar. Sobre la preparación de médicos que mencionaban, es que sí hay que hacer, hay bastantes cosas que trabajar sobre el médico, el que va a estudiar, como ustedes piensa, bueno, yo voy a terminar mi carrera, cumplo mis requisitos y de ahí quiero ganar dinero. Si les preguntan a alguien, va a ser que quiere vivir, ¿no? Y quiere ganar dinero, no piensa quedarse, si tengo que cumplir si mi práctica, porque el SERUM es su práctica, ¿no? Si mi práctica tengo que hacer en un pueblito para ganar más puntos y entonces pueda irme a la mejor especialidad, lo voy a hacer, pero no siempre lo voy a hacer de la mejor forma. Y lamentablemente el sistema de salud ha estado reposando en estos estudiantes para llevar los servicios en diferentes espacios alejados.
Y no solamente la pregunta sería sobre estos chicos y qué piensan, sino sobre la propia población. Entonces, imagínense que sea alguien que estás necesitando atención y que ves que te van cambiando al médico que por fin ya te está conociendo y pensando que el perfil poblacional ha estado cambiando, que ya tienes una enfermedad crónica que debe estar que debe ser seguida, ¿no? Que ya te conocían y ya te cambiaron al siguiente año porque pues, ya con la práctica. Tal vez ustedes se sorprenderán, pero muchos de los puestos de salud y centros de salud no tienen médico, porque así está organizacionalmente establecido. Y el que tienen es este chico que pasa y que se va. Entonces, habría que pensar justamente en incentivos. Y además le estás pidiendo capacidades de gestión, porque tienen que llevar a cabo, tienen que manejar este centro de salud. Entonces, sí, la preparación de los médicos es importante, pero también el sistema mismo y cómo están manejando, porque tal vez deberíamos estar pensando en mayor inversión para tener personal que pueda cubrir establemente los puestos, ¿no? Y dar atención a los pacientes. No necesitas siempre un médico, pero tenemos una idiosincrasia que incluso a nosotros mismos quisiéramos que nos atendiera un médico y no estamos pensando en un técnico o en alguien que podría estar siendo un personal sustituto. O sea, acá no funciona esto de que si son bienes sustitutos y entonces, bueno, cambio a uno por el otro y que es lo que hubiéramos querido, sino que realmente hay preferencias hacia uno muy, muy claros. Y legalmente también no puede ser cualquiera el que va utilizando esto. Creo que estas son las preguntas que nos han hecho en general. No sé. Sí, yo voy a hacer un comentario final en el sentido de que he escuchado a nuestros distinguidos invitados y contestando alguna de las preguntas, voy a poner un tema en la mesa, este del presupuesto por resultados. Puedo hacerlo porque volví a Perú en 2009 con la filosofía, digámoslo así, occidental de los países OECD sobre el presupuesto por resultados. De hecho, yo estaba en el MEF y por un lado me tocó crear el aparato institucional del presupuesto por resultados en una dirección a la que le puse un nombre dentro del MEF que se llamaba, y aún se llama, Dirección de Calidad del Gasto Público. Ahí están varios colegas de ustedes, excelentes economistas, tratan de hacer regresiones, tratan de promover evaluaciones de impacto porque aprendieron o entendieron que el presupuesto por resultados de verdad tenía que ser por resultados, que había que tratar de medir no solamente los insumos, como bien dice Daniel, sino también productos y resultados atribuibles. Entonces promueven evaluaciones de impacto. Son unos tromes los muchachos, pero nadie los escucha. El PPR terminó siendo exitoso, mi hipótesis nomás, porque se dieron cuenta algunos en el MEF, en la mirada más tradicional, que es una buena herramienta de control. ¿Por qué? Porque al controlar insumos, lo que haces es algo así como estructurar funciones de producción tipo Leontief, unas Leontief así facilitas, donde tienes que, para vacunar al niño necesitas tantos jeringa, horas de enfermera, entonces este es el costo. Entonces les permitía tener una herramienta para controlar mejor el gasto. Entonces, esa es mi hipótesis de por qué es tan, entre comillas, exitosa en cuanto a sostenibilidad en el tiempo esta versión de presupuesto por resultados, que no es aquella con la que yo soñé cuando volví al Perú y con apoyo incluso de organismos internacionales impulsábamos el presupuesto por resultados y de hecho impulsábamos también y teníamos mucha atención con el equipo de especialistas en salud. Yo, recién vuelto al Perú, no conocía la experiencia o trayectoria previa de ellos, pero claramente sabía que eran un mini-MINSA, como se les llamaba de cariño. Entonces, mini-MINSA era efectivamente un engendro, porque era un ministerio paralelo, e hicimos todo lo posible por evitarlo. Entonces, aquí hay todavía mucho más para estudiar y tiene relación con algo que está en la cultura, tanto de gente del sector salud como
de gente del MEF que sigue pensando que estamos en el siglo pasado y que el gasto hay que controlarlo muchísimo. El presupuesto por resultados, digámoslo así, original, es por un lado un conjunto de instrumentos que utilizan adecuadamente incentivos económicos. Es decir, pueden otorgar y deberían otorgar márgenes de flexibilidad en la gestión, rendición de cuentas respecto de resultados, fondos concursables y diversos mecanismos. No solo la estructuración de programas presupuestales, que fue lo que más le gustó al MEF y lo que el MEF estandarizó y convirtió como la solución única o la única vía de presupuesto por resultados posible. Entonces, es una mezcla de presupuesto por insumos y presupuesto por productos bastante estable en el tiempo, pero en la práctica, para los que nos gustan los temas presupuestales, sigue recreando la lógica antigua que en presupuestación se llama presupuesto inercial o presupuesto histórico. Es decir, lo que haces no es discutir cuánto realmente se necesita para generar resultados y bienestar para la población. Lo que se hace en realidad es discutir cuánto más es el incremento respecto del año anterior. Y si la mayor parte del gasto en salud concretamente es planilla, entonces a la planilla le ponemos un delta de incremento presupuestal y esa es la inercia que genera el aumento presupuestal del sector en el año siguiente. Por ahí aparecen algunas cosas, por ejemplo, en el gobierno de Humala apareció por primera vez un programa particular con dinero marcado para oncológicas. Me acuerdo de eso, tuvo un nombre, ¿no? Entonces ya aparecieron por ahí algunas cosas, que aumentaron el gasto, en fin. Ahora, a la larga, esto es paradójico porque el sector salud es un desastre, pero Daniel no tenía acá las cifras y yo tampoco, pero el presupuesto en 20 años del sector, solo del sector público de salud, no me refiero a salud, se ha multiplicado N veces, se ha multiplicado un montón. Entonces, curiosamente, esta instalación del presupuesto por resultados distorsionado, tergiversado, se ha ido de la mano con fuertes incrementos de gasto. En cambio, ¿por qué el seguro integral de salud era temido? Porque precisamente allí no había programa presupuestal. Al no haber programa presupuestal, el seguro integral de salud tenía, al menos en el marco legal, una capacidad de negociar o de tener, ¿sí?, relaciones contractuales con los hospitales públicos y establecer reglas de juego para traspasar recursos. Entonces a mí me tocó impulsar un piloto de verdadera gestión por resultados en el seguro integral de salud. Entonces le decía a un hospital, a ver, te voy a premiar con más presupuesto si tú me das una meta de en cuánto quieres mejorar un indicador clave, que son las infecciones intrahospitalarias, que refleja el manejo integral de muchas cosas y mucha gente muere por eso. Mi papá murió en un hospital público por eso. Y mucha gente también en el sector privado lo padece, aunque se lo ponen en la cuenta y no sabes qué cosa estás pagando porque aparece como una fila con una sigla y nombres súper extraños e incomprensibles, ¿sí? Entonces tratamos de impulsar todo eso y bueno, ahí viene la otra cultura. Generó una gran resistencia en los directores de hospitales, a pesar de que yo les decía, ponte tú la meta y yo te voy a creer. Ponte la meta y si la cumples, te premio. Te empiezo a premiar con recursos adicionales o con algo que está necesitando tu hospital. Pero en fin, ese piloto fracasa también en un contexto de convulsión política cuando ya se empieza a impulsar firmemente la desestabilización del gobierno de PPK, su vacancia y que después terminó en renuncia. Y una anécdota final, ¿ah? Ya entienden por qué se le temía al CIS. Es más, si había mal uso de dinero del CIS. ¿Por qué? No hablemos de la corrupción. Hay mucho por investigar, algunos estudios internacionales. Solo Transparencia Internacional tiene un estudio reciente donde en América Latina compara, a partir de encuestas a ciudadanos,
cómo ha sido el tema de pagos a coimas a funcionarios para recibir un servicio. Y las categorías donde se investiga eso en distintos países, incluyendo a Perú, son Poder Judicial, Policía, Educación, Salud. Perú es uno de los países que lamentablemente gana en corrupción y, oh sorpresa, no gana el sector policía ni el sector educación, gana el sector salud. Transparencia Internacional, les puedo pasar el paper. ¿Ah? Así que corrupción sí hay. El tema del CIS es que, queriendo estructurarse con una lógica de promover resultados, históricamente funcionó como lo que se llama en economía de la salud fee for service, es decir, los hospitales reportaban en unas fichas precarias manualmente cuánto habían hecho, cuántas atenciones o inyecciones le habían colocado a Pedro por su enfermedad, cuántas anestesias, etcétera, si se operó y cuánto se operó y cuánto costó. Entonces, la obligación del CIS era reembolsar exactamente lo que le pedían los hospitales en función de lo que declaraban o reportaban haber producido en cuanto a servicios a los ciudadanos. Ese es un sistema que se sabe es perverso en cuanto a incentivos y genera toda una serie de fraudes y, bueno, quisimos cambiarlo, pero ya simplemente la cosa no dio. Y en el tema de universalidad ocurrió algo bien freak. Valido totalmente lo que les contó Daniel, y yo lo cuento desde adentro. La ministra quería eliminar de inmediato a los 10 millones. Yo me la jugué en decir, por favor, no. Por favor, que haya una gradualidad, la universalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, logré que se invocara la universalidad de una cosa escrita a último momento. Sabía que los famosos 2 años no se iban a cumplir porque en paralelo estaba funcionando algo que ingenuamente propició Alfredo Torne, que fue la Comisión de Protección Social. Y la Comisión de Protección Social, digo ingenuamente porque él creía que el gran objetivo era reducir la informalidad, entonces había un equipo de salud. Y el equipo de salud se mandó con todo, con el apoyo de varios, proponiendo una universalidad total del sistema, financiada principalmente con impuestos generales y con un aumento de la presión tributaria. Se la jugó ese equipo, los apoyamos, entonces dije, chévere, van a pasar los 2 años, los sistemas administrativos no van a lograr identificar a nadie y va a llegar la universalidad validando el trabajo de la Comisión de Protección Social y por fin vamos a lograr la ansiada universalidad del derecho a la salud. Pero no porque antes de la vacancia de PPK, esa no fue la causa, el propio Ejecutivo con PPK, cuando Torne cae, sus sucesores generan una ceremonia en un hotel donde entierran el informe de la Comisión de Protección Social, llegan 3 comentaristas diciendo que es fiscalmente insostenible, tanto lo que se proponía para salud como lo que se proponía para universalizar, el acceso a las pensiones. Entonces así murió la flor y solo para complementar la historia que bien ha contado Daniel. Hay mucho por estudiar aquí. Espero que hayan quedado motivadas y motivados. Agradezco su presencia, su participación activa y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.